Siempre lo pagamos nosotros. Ahí voy a grabar la clase, la voy a dejar grabando, así que le voy a avisar. Buenas tardes, Vero, ¿cómo andás? Hola, hola Jorge, creo que era. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora en 5 más o menos estaríamos arrancando. Buenas, Oli, ¿cómo ¿cómo va? andan? Hace mucho no nos vemos, ¿eh? Hace, hace un par de semanas. Sí, pero siempre fieles, siempre fieles, me encanta. Bueno, ahora pasaba a saludarlos y ahora en un ratito entonces empezamos. 5 minutitos aprox. Ah, bien. Hola Lino, ¿cómo estás? ¿Qué estás con? Hola, profe. Bien, acá David. estamos. Estamos Ay, con qué David juntos los lindo. dos. Pensé que habías desertado. Hola. No, no, ahí Lino no deserta nunca. Lo que pasa es que andaba con una serie de problemas, inclusive no teníamos conexión y Claro. como se había cambiado los directivos de acá, los medios que no querían de entrada. Entonces ahora, hablando, conseguimos de nuevo el espacio. Ay, qué bueno. Y sí, ¿Mm? que era por Así que, cuestión, claro, porque con los datos, pues, gasta muchos datos y encima a veces la señal es mala, ¿viste? Entonces sí sí, o sí la necesitas señal la es red. mala. Y después, bueno, los datos sería lo de menos, pues yo tengo ilimitado el tema de los datos, pero Sí, el abono que yo tengo mensual es ilimitado. Ese es lo de menos. El problema es la conexión. ¿Eh? claro. Y sí, Después andaba con unos problemitas de salud y entonces no podía hacer nada. Le aviso que leí por ahí nomás el caso. no hay No he problema. tenido mucho tiempo. Guárdense, no anticipen nada, guárdense, guarden todo para el juicio. No quiero escuchar nada del caso que van a litigar. Del otro sí, de Balcarce sí, pueden decir lo que quieran, no hay problema. Pero del juicio no, guárdense porque, claro, No, ya tenemos algo más o menos lo del juicio, sí. sí, Yo por lo menos lo tengo, David también. Yo le pasé a bien, él, ¿eh? Más o menos. genial. Bueno, escuchen, para que no quede nadie perdido, igual de a poquito se van conectando y eso. Jorge había creado por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Los grupos de fiscalía y de defensa. La idea Sí, es que nosotros dos queden somos fiscalía. fiscalía. Bueno, Sí, pará, ya me voy a hacer el listado, porque después yo sé que después se van, dejan, y yo quiero saber quiénes están de cada lado, cosa de que quede más o menos parejo. Sí, me voy a anotar. Eh, pero bueno, simplemente, ahora tomamos nota de quiénes serían los fiscales, los defensores, todo eso, pero simplemente sepan que el caso que se va a litigar, les recuerdo, es el caso de Nahuel Naiman de la Pacífica. Pues yo en su sí, momento sí, les había pasado cosa de que no me lean los dos casos, pues, para que sepan que vamos a litigar ese, por ahora. Si sí, por una cuestión de cantidad de personas vemos que por ahí da la posibilidad de hacer otro juicio, hacemos otro juicio con el otro caso que quedó pendiente. Pero en principio, quiero que preparen el caso de Nahuel Naiman. ¿Bien? sí, 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 Si no está bien. recuerdo mal, si no recuerdo mal, en el caso de Nahuel Naiman, la fiscalía tiene que mandar la imputación, ¿cierto? Ah, sí, yo les envié algo preparado a los chicos en el grupo de WhatsApp. Bien, tranqui, Una igual no es para columna. ahora, no es para ahora, pero Ah, sí sepan eso, sepan que primero que ahora en esta clase, la que sigue más o menos, me gustaría saber quiénes integran cada equipo, tanto de fiscales como defensores, pero sobre todo porque los fiscales, después les voy a decir más o menos la fecha, porque si esto se va a litigar fines de octubre, entre 2 o 3 clases más o menos ya tendrían que ir pensando qué es lo que van a imputar. Sí, no digan nada ahora, ¿bien? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Esto va a significar, por un lado, saber quién es el universo de personas que va a integrar el grupo de fiscales, bien. Lo otro, lo segundo que se tienen que poner de acuerdo es qué es lo que van a imputar, ¿sí? Si es un hecho, si son varios, y consecuente con eso, cuál es la calificación legal, ¿sí? Completa.
Bien, y esa calificación tienen que mantener durante todo el juicio. Bien, porque esa calificación, una vez que la tengan, se la tenemos que comunicar a la defensa para que la defensa pueda preparar su caso, ¿sí? Pueda desarrollar su teoría del caso. Bien, entonces esto, aprovecho que ya están en línea los fiscales, vayan teniéndolo presente con las precisiones y el grado de exigencia que requiere para luego poder hacerle esa comunicación respectiva a la defensa. Bien, Yo estoy en la defensa, profe. Zulema, Sí, bien, para, defensa, Zulema. ¿Alguien más está en la defensa? somos Hola, 7. profe. Yo también estoy, Fernando. Fer, Se escucha muy bajo, profe. ¿a mí o en general? Yo lo tengo al máximo. ¿A mí o al compañero? No, no, a usted. A ver, Yo te escucho bien. Yo los escucho bien a todos, no sé cuál es el problema. Ah, bueno. ah, Hola, Emma, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Lino? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, tranqui, tranqui. Me bien, alegra bueno, verte de nuevo, amigo. Me alegra, me alegra. bien, a mí también me alegra. Eh, pero, Y a bueno, Jorgito también, que está por ahí, que me dijo que iba a volver al grupo. sí, vamos, que Espero vuelvan. que cumpla. Que vuelvan los ex, por favor, no me dejen sola. Eh, Bueno, esperen, esperen. Vamos a organizarnos. De los que están presentes ahora, siendo las 16:03, ¿quiénes van a ser de fiscales? Lino y David, tengo anotados. ¿Quién más? Sí. Sal, César. ¿Querés hablar, César? No. ¿Sí, vos? César, ¿estarías en la fiscalía? Sí, 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 yo estoy en la fiscalía, sí. Bien. también estoy en fiscalía. Ahí escuché la voz, pero no. Valentina Ramos. Valentina, perfecto. Que si bien yo sé que votaron en el grupo, pero a veces me votan y se van, entonces después queda como una parte súper aguerrida y después nos damos cuenta en el juicio que quedaron tres. Entonces, para que no pase eso, eh, eh, listo, bien. Entonces tengo Lino, David, César, Valentina. ¿Quién más está en la fiscalía? Por ahora, al menos de los que están conectados, no. Bueno, de la defensa tengo a Zulema, Fer González. ¿Quién más? Marcos, ¿estás en algún grupo? Marcos Hola, Cañete. profe. Sí. ¿Ya? Sí, acá estoy. Estoy en la facultad y anda muy mal el wifi. Ah, qué lástima. Bueno, después cuando puedas, Tengo por ahí confirma. problema de conexión, se corta o tengo que apagar la cámara. Bueno, si querés apagar la cámara, no hay problema. Si eso genera que nos puedas escuchar, no hay problema. Bueno, después No avísanos escucho nada, que. se me entrecorta todo. Uh, bueno, qué problema el tema del Wi-Fi. Bueno, ahora después le escribimos por el grupo entonces. Bueno, ¿alguien más está en la defensa? Mentira. Todavía no se decidieron. Bueno, igual hay gente que Profe, se yo está me había conectando. anotado para la defensa. Lo que pasa es que no sé qué pasó porque se anotaron un montón para la defensa. Usted había dicho que más de 5 o 6 personas no querían. Entonces, no sé qué va a pasar. Sí, no, igual el tema es que por eso es como yo les digo, en general siempre se anotan un montón y después que tienen un examen, que rinden, que no sé qué, que tienen un cumpleaños, lo que sea, después se van bajando. Entonces yo más o menos para saber quiénes están, para que en todo caso, llegada la fecha, nosotros sepamos quiénes van a litigar. Pero bueno, Brenda, yo te tengo entonces en la defensa, Zulema, Fer González y Brenda, ¿sí? Para, ¿quién más? Después tengo Fabiana, Leila, María Belén. Bueno, vayan, si todavía no definieron el rol, Perdón, vayan profe, ¿me escucha? haciéndolo. Sí, Eh, Problema de hola. conexión acá en la facultad. Estaba para la defensa yo. Por la ¿Sí, sí, me defensa, escucha? Sí, sí. Marcos. Bueno, mañana nos llega el. Perdón, no sé Sí, si sí. alguien lo registró. Sé que dijo la defensa, pero no sé si era Marcos o César.
No, Marcos tiene que Me ser. parece que fue Marta, Marco Cañete. Era Marco. se Era Marco. entrecorta en Gracias, el wifi chicos. de él. Yo, Marcos, perdón. Se Ahí cortan está. todo el tiempo, anda re mal. Fíjate si podés Bueno, escribir. claro. Sí, sí, puede escribir, genial. Bueno, igual yo ya lo registré. Bueno, después el resto, así siguen conectando. Bueno, después el resto, fíjense a ver en qué grupo van a estar. Yo por lo menos yo ya tengo 4 fiscales y 4 defensores. Yo quiero que sea más gente, por supuesto. Si todavía no lo decidieron, traten de decidirse a la brevedad, que el caso a litigar va a ser el caso de Nahuel Naiman, ¿sí? Bueno, Yo sabés, dicho Vero, esto, yo sumo en cualquiera, ¿eh? En el que más le haga falta, yo no tengo drama en sumar. bien, Profe, no sé si me tiene anotada, pero yo me anoté para fiscal. Al grupo Leila. recién me uní hoy, al del grupo de WhatsApp. Ah, bueno, Leila Fiscalía. Bueno, acá ya tenemos 5. Lino, David, César, Valentina, Leila. Bien, bueno. Emma, te pongo en la defensa. En donde vos me digas, yo no tengo drama. Bien. Bueno, el tema concreto es este. Ahora después si quedó alguien que todavía no tenga equipo o que todavía no se decidió, nos va avisando, así nos vamos organizando. El tema es lo siguiente. Nosotros ya, cuando arrancamos el taller, ya dimos algunos temas, como ser los alegatos de apertura, el examen directo de testigos comunes, y empezamos a ver hace poco el examen directo de peritos y testigos expertos. Bien, que esto fue antes del jueves pasado, ¿sí? Esa fue nuestra última clase. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros para poder llegar al juicio oral es necesario que abordemos ciertos temas, ¿sí? Que quedaron pendientes y que ustedes, digamos, puedan sacarse todas las dudas posibles y que estas clases, más allá del aspecto teórico, podamos usarlo de algún modo para hacer alguna que otra práctica. Bien, entonces, vamos con la clase de hoy. Es decir, vamos a ir viendo la técnica de litigación, pero ustedes tengan presente que lo que van a preparar en equipo es el caso de Nahuel Naiman. Ustedes van a tener que hacer un ejercicio de alegato de apertura, todos los exámenes directos, todos los contras y los alegatos de clausura. Bien, eso pueden repartírselo ustedes como quieran. La idea es que todos puedan tener alguna intervención, ¿sí? Si hay alguno, ya los dije, si hay alguno que solamente quiera ser testigo, también es posible, no hay problema. El tema es que se llegue a hacer el juicio de una manera completa, ¿sí? Bien, ahí se conectó Roberto también. Bueno. Entonces, es importante que nosotros hoy, siendo 18 de septiembre, abordemos, le demos una continuidad a este tema que estuvimos trabajando que tiene que ver con la prueba pericial. ¿Bien? En este contexto, nosotros lo que vimos es que, digamos, la prueba pericial y todo lo que tiene que ver con los testigos expertos implica un grado de conocimiento mayor, ¿sí? Y que, digamos, todo lo que los testigos pueden llegar a decir en relación a un hecho siempre va a estar, digamos, va a tener un plus que tiene que ver el conocimiento de la experiencia que tiene por fuera del caso. Es decir, el médico, cuando viene a hablar sobre la autopsia que hizo en un determinado caso, va a explicar por qué llegó a determinada conclusión, cuáles son los métodos que aplicó, ¿sí? Y va a dar una opinión fundada sobre eso que va a declarar. Bien, pero ¿por qué? Porque su experiencia y su conocimiento en ese punto lo avala, ¿sí? Cosa que no sucede lo mismo con los testigos comunes. Yo quiero ahora compartir con ustedes un video, ¿sí? Que si bien es un simulacro o sea, de examen directo de perito, quiero que nos concentremos en algo, ¿sí? Que tiene que ver con, por un lado, los tipos de preguntas que ustedes puedan identificar si en este video que yo les voy a pasar, si de algún modo se presentan, si se quiere, los 3 aspectos más trascendentales que atraviesa la prueba pericial, que tiene que ver con puntos de pericia, conclusión y fundamentos. A ver, no quiere decir que en el examen directo que vamos a ver, no quiere decir que eso se debe en esa manera y en ese orden. Lo que a mí me interesa es, por un lado, que ustedes adviertan si se dan esas 3 cuestiones y por otro lado, que presten atención al modo en que preguntan cuando se hace un examen directo, ¿sí? Les hago esta salvedad que es siempre de peritos y de testigos expertos, ¿bien? Entonces,
Ahora yo les voy a reproducir un video. Pero este justo no es. Es este. Acá. Bien. Bien. A ver si se ve acá. Bien. Bueno. Cualquier cosa, si no se escucha, me avisan, me levantan la mano, se desmutean, pero la idea es que nosotros tengamos en cuenta que prestemos atención, que tienen que estar presentes esos tres aspectos. Ustedes tienen que, o sea, si el litigante hizo bien las preguntas, ustedes van a tener que poder identificar estos aspectos, ¿sí? No tiene nada que ver con ninguno de los casos que estuvimos trabajando. Es un fragmentito de otro caso. Por eso es importante que ustedes presten atención a lo que sucede en el video y luego, ¿sí? Podamos conversar respecto al mismo, ¿bien? Profesor, ¿Se escucha? ¿No? No, Vero, no, ahora no se está escuchando. No, no, no Bien. se escucha. Ahí entonces, compartir sonido. Ahí está. A ver, ahora voy a darle play y me avisan, ¿sí? ¿Tu profesión? Soy psicóloga clínica y Señora Guajardo, buenos Escucha días. bien, está bien. buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? en la Universidad de los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. Y a partir de que es perito oficial, ¿usted cuántos peritajes ha desarrollado? Mire, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. De acuerdo. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia VICE, entre otros instrumentos. ¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones? Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad, se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos.
Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostrada a través de un estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo. Por ejemplo, en sus referencias acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta de consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años, hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto. ¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de los hechos. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿no es cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habrían ocurrido los hechos. Él refiere que habría tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Y usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen a la perito. Buenos días. Bien, bueno, vamos a dejar de compartir. Hasta acá, bueno, creo que no me quedó nadie afuera, perdón, ahí vi que me mandaron un mensaje, creo que están todos adentro, los alumnos. Cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos entonces con el análisis del video. Bien, ¿qué es lo que ustedes pudieron notar de este video en relación al tema, que es prueba pericial y testigos expertos? ¿De qué trata el relato? ¿Quién es la parte que lo ofrece y de qué versión da esta persona que declara en juicio?
de lo que hayan visto. Si no entendieron nada, me avisan. Igual lo podemos. Y Profe, aparte, hola, buenas tardes. No, perdón, que hable el no, compañero. decí vos, no hay drama. No, una sola cosa quería decir si en el momento que ella termina, que lo dijo 2 veces, que no representaba una conducta dolosa, ¿eso no da lugar a una objeción? Porque ¿Qué esa les es parece? una... ¿Qué les parece a ustedes? No ¿Quién se tendría anima que a dar haber una respuesta de eso? Sí, porque en realidad ella tendría que responder solamente sobre su expertise, sobre lo que se le está preguntando y no meterse en un área legal que no es el ámbito que ella maneja. Bien, bien. Pero lo que se Entonces, podría objetar, no sé, sí, sería en todo caso lo que la pregunta que hiciera, en todo caso, en este caso, el defensor, ¿no? Lo que se podría objetar sería la pregunta, no lo que diga el testigo, en este caso, el perito. Porque por ahí no me acuerdo bien qué pregunta le había planteado el defensor como para que ella respondiera eso, pero no sé si necesariamente la pregunta iba a que ella diera una opinión al respecto. A mí me dio la impresión de que simplemente emitió su opinión. está. Bien, bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿sí? Porque surgieron varias cuestiones interesantes. Bien, ahí María Belén da su opinión también al respecto, y sí, por un lado, lo que hay que, para que todos sepamos de qué estamos hablando. La perito afirma, ¿sí? Una conclusión que está por fuera de su área de experticia. Es decir, una cosa es decir, fulano de tal no tiene conciencia para comprender la criminalidad de sus actos, o no pudo comprender la criminalidad de sus actos, y otra muy distinta es que en su rol de perito diga esta conducta no es dolosa o no le es imputable a título de dolo. Bien, porque eso es un campo jurídico, ¿sí? Que me va a merecer una conclusión, por un lado, por parte del litigante, ¿sí? Y que el momento oportuno serían los alegatos de clausura luego de que se produjo toda la prueba y luego esa es la presentación que va a hacer la parte ante el juez y conforme a eso va a pedir, ¿sí? Una solicitud. Ahora bien, en este punto hay quienes consideran que las objeciones solo pueden hacerse en relación a las preguntas, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, esto lo sé por Martín Sabelli, también es admisible que se objeten las respuestas. Bien. Eh, pero también es cierto que digamos, eh, nosotros vamos a ver que a lo largo del proceso penal nosotros tenemos distintas maneras o distintas herramientas para controlar la prueba. La primera de ellas, como bien surgió ahora, es la objeción, ¿sí? Ante una pregunta, ¿sí? Que está fuera de lugar, y en este caso no está fuera de lugar, lo que está fuera de lugar es la respuesta. Ante esa respuesta, mi primera herramienta para controlar esa información es la objeción. Si no la ha hecho, luego lo próximo que sigue es tratar de, en mi contrainterrogatorio, ¿sí? Tratar de evidenciar ese déficit o ese exceso que cometió el testigo, ¿sí? Y luego sí, una vez que yo lo pude hacer en el contraexamen, pude evidenciar ese exceso de información que da el testigo, luego sí lo podría abordar en los alegatos de clausura. Pero para arrancar, sí lo que es correcto, la respuesta que dio la compañera y en tren de lo que varias personas dijeron, es que, digamos, en este caso concreto, la perito se estaría excediendo, ¿sí? De lo que puede decir. Bien, no podría hablar en términos jurídicos, ¿sí? Sí en términos médicos. Bien, pero está buena la pregunta. Bien, bueno, vamos al video. Sigamos con el video. ¿Qué les pareció? De qué trata el testimonio de esta persona que viene a juicio oral? De lo que ustedes recuerden. Creo que de un accidente, yo me sumé más tarde, pero creo que es de un accidente, me muere una persona. Bien, bien. Sí, eso lo vamos En viendo a las medida que palabras le va de ella, preguntando. lo que busca, en las palabras de ella, lo que busca el peritaje digamos, a que se le asignó a hacer era en referencia si estaba relacionado con el hecho
digamos, la psiquis de él, o sea, digamos, alguna alteración. Bueno, ella después llega, por medio de lo que dice, llega a la conclusión de que tiene que ver con el consumo de alcohol, por esa obnubilación de los sentidos que tenía, pero el peritaje se le ha solicitado en esa función, digamos, ¿no? En el sentido de que se relacionara con el hecho, Bien, sí, ahí sí, escuché. Bien, entonces, como primera medida, nosotros tenemos que identificar que este examen directo se inserta dentro de una teoría del caso que, como bien señaló el compañero, tiene que ver con el grado de conocimiento que tenía una persona, en este caso la imputada por un hecho, sobre la realización de ese hecho punible. Bien, es decir, de acuerdo a cómo se va realizando el interrogatorio, notamos que en este caso concreto una persona termina atropellando a otra y que en este contexto, este marco de examen directo, lo que intenta acreditar de algún modo es cuál era el estado psíquico que tenía esa persona al momento de atropellar a la víctima, ¿sí? Esa es la razón de ser de por qué está convocada esta perito. Bien, esta perito está propuesta por la defensa, ¿sí? La defensa del imputado. Por eso es que quien dirige esas preguntas es, es el defensor y luego, acto seguido, va a tener lugar el contra. Bien, ahora, sí, me pareció interesante traerles este video por lo siguiente. Primero porque de acuerdo a lo que estuvimos viendo la clase anterior, nosotros notamos cómo, digamos, hay una parte del interrogatorio, sobre todo de la primera, que está destinada a indagar acerca de cuál es el grado, si se quiere, de conocimiento, de experticia de esa persona. No le preguntan, por Es ejemplo, en la un parte, momento. claro, es la parte de acreditación, lo Es- que estás diciendo. Exactamente. Y sepan que esta parte de acreditación, en los casos concretos de peritos y de testigos expertos, es mucho más exigente que en un testigo común. ¿Por qué? Porque si yo voy a convocar a alguien para que emita una conclusión respecto de algo, previo a ello tengo que demostrar que esa persona tiene formación académica y que tiene experticia. Bien, porque si yo no cumplo con esos dos pasos, no puede suceder el consecuente, o sea, no podemos preguntarle por las conclusiones, ¿sí? Entonces, este video está bueno porque, primero porque las preguntas, no sé si alguno las anotó, si prestó atención al modo de preguntar, son todas preguntas abiertas, ¿sí? O a lo sumo alguna pregunta cerrada, pero muy poquitas, pero que en realidad tiene que ver al lugar en donde estudió, de cuántos posgrados realizó y demás. Y todo eso para crear un escenario en el que estamos presentando a alguien que tiene cierto conocimiento experto, que tiene tantos años de haber aplicado su conocimiento, ¿sí? Como paso previo, y luego sí hay una parte que está destinada a este examen directo de consultar para qué fue convocada a juicio. ¿Sí? Que ella lo que dice es, fui convocada para medir los aspectos de personalidad y cognitivos. Lo dice en esos términos. O sea que esos serían, si se quiere, lo que nosotros llamaríamos puntos de pericia. Bien, ¿se acuerdan que esto lo vimos en la clase anterior? Dijimos, bueno, tenemos que hablar, el dictamen pericial tiene que tener tres elementos: puntos de pericia, conclusión y fundamento. Los puntos de pericia son las respuestas que tiene que dar este testigo experto sobre un área que se le propone. Bien, Después más, entonces, después más sí, adelante hay otro, yo lo tomo como punto de pericia, que es el tema del alcohol. El tema de cuánto ingiere alcohol, eso creo que también es como que quieren introducirlo como un punto de pericia. Tenés los dos primeros estos los que mencionaste vos, y después de hablar de los puntos de pericia, de cuáles fueron los métodos que se realizó, las conclusiones de esa primera parte, después le consultó sobre un tema como si fuese un punto de pericia, el alcohol que ingería y la gravedad que le había hecho durante tanto tiempo ese alcohol. Creo que eso también sí, vendría a ser un estilo de punto de pericia. bien, muy buena observación. Lo que pasa es que ahí lo correcto sería, como litigante, poder ordenar ese examen directo y cosa de que las preguntas, o sea, atinentes a cuáles fueron los puntos de pericia, por qué ha sido convocado, digamos, los motivos, ¿sí?
estén explicitados al principio, ¿sí? Bueno, yo fui con por estos tres motivos. ¿Cuáles son? Saber si tenía alcohol en sangre, para saber si comprendía lo que hacía y para saber cómo se encontraba el sujeto al momento del hecho. Supongamos que esos sean los tres puntos de pericia. Bueno, esos tres puntos de pericia tienen que estar clarísimos, ¿sí? Obviamente hay cuestiones que no dependen solo del litigante, sino que también en el contexto de un debate oral y público real, ¿sí? A veces no hay tanta claridad, pero sepan ustedes que cuando a ustedes les toque litigar un caso o cuando tengan que hacer el simulacro de juicio, la idea es que ustedes se reúnen previamente con su testigo, que ustedes van a tener la posibilidad, comillas, de prepararlo, en realidad no, la idea es que ustedes, digamos, puedan sacarle lo más importante al testigo y que les dé toda la información que ustedes necesiten, ¿sí? Para acreditar su teoría del caso. Pero sepan que los puntos de pericia, si son tres, tienen que estar delimitados al principio, porque esa va a ser la mirada del jurado. Esa es la brújula que va a tener el jurado para tomar una decisión. Porque si yo estoy sentando a alguien en el juicio es porque considero que su testimonio es relevante, si no, no lo voy a traer. Y si lo traigo, y sobre todo voy a traer a un perito que va a hablar en términos muy técnicos, yo tengo como principal misión establecer de antemano sobre qué aspectos trascendentales ese sujeto va a venir a dar una versión. Bien, entonces esto sépanlo. Cuando ustedes tengan que hacer un interrogatorio a un perito o a un testigo experto, traten de estudiar cuáles serían esos puntos de pericia que son necesarios para su teoría del caso, para la de ustedes, la que ustedes armen, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro, no sé si pudieron seguir la línea del interrogatorio, porque fue bastante largo, se hicieron varias preguntas y demás. Cuando le preguntan por el tema de los métodos que aplicó, ¿ustedes recuerdan cuáles son los métodos que aplicó? ¿El video? ¿Qué saber tenía este testigo? ¿En qué era experta la testigo? Biología. Y incluyó, o sea, la pericia incluyó En varias, test, varios eh, test. Ahí está. Varias varias- entrevistas. Un test de varias preguntas también. No, creo que dijo un nombre técnico, pero no me acuerdo qué era lo que dijo. Sí. Bien, un test bien. de imágenes, varios test referidos al comportamiento psicológico. Bien, bien. Señaló, gracias por todos los aportes, señaló, por un lado, que se le hicieron dos entrevistas y que se le aplicaron test proyectivos y después se empieza a considerar cuáles son los test proyectivos que aplicó al caso concreto. Bien, eso es importante, porque eso tiene que ver con los fundamentos ¿de qué? De la conclusión que después va a venir después, ¿sí? Esto, a ver, esto que estamos hablando ahora es para que ustedes puedan identificar por cuándo, en qué momento se tendrían que dar estos tres aspectos del dictamen pericial y cómo yo los identifico, ¿sí? Acá tendría que ver con la metodología, es decir, la psicóloga se entrevistó con el imputado de este hecho en dos oportunidades y le aplicó test proyectivos, ¿sí? Luego, la perito refiere el lugar en el que se llevó adelante esa práctica. Y esto, ojo, que esto también es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos profundizando en las áreas temáticas, en las áreas de experticia, digamos, hay determinadas prácticas que no se pueden llevar adelante en cualquier lugar. Bien, por ejemplo, si nosotros vamos a abstraernos por un lado de este caso y vayamos a otro, supongamos que estamos analizando si una menor de edad o un menor de edad fue abusado sexualmente, ¿no? Mayormente, ¿qué pasa? No solamente se le van a hacer exámenes físicos, sino psíquicos. ¿Y cómo es la manera de abordarlo para no revictimizarlo? Bueno, a través de una cámara Gesell. La cámara Gesell, por ejemplo, es un método de trabajo en donde, digamos, la entrevista a ese niño o niña, ¿sí? Se realiza en determinado contexto. ¿Sí? Que digamos tiene que ser un lugar, digamos, que obviamente cumpla con todos los estándares para que se lleve adelante la práctica y sobre todo tiene que evitarse hacer preguntas sesgadas, ¿sí? O las preguntas, si se quiere, como nosotros las conocemos, las preguntas sugestivas. Por ejemplo, sería de mala práctica que un psicólogo le pregunte directamente a un chico, ¿te abusaron? ¿Por qué? Porque ahí yo
como, ya no como litigante, ahí estoy hablando del psicólogo, psicóloga, psiquiatra, cuando hace esa pregunta le está induciendo la respuesta y ya a partir de ahí es un indicio de que ese testimonio claramente se va a inclinar en un sentido. Por eso, cuando a ustedes les toque, por ejemplo, abordar una causa penal y sean defensores, lo que tienen que analizar es cómo se llevó adelante esa cámara Gesell, si se cumplió el protocolo, si se hicieron preguntas abiertas, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando yo advierto que no se siguieron las pautas para esa determinada práctica, ¿sí? O para ese grupo de casos, digamos, yo voy a tener que, digamos, hacer ese análisis para ver cuáles han sido los puntos débiles y, en definitiva, cómo voy a construir yo mi teoría del caso. ¿Sí? Bien, entonces, acá es importante lo siguiente. Acá la testigo hace referencia a que se llevó adelante en 4 fechas, y creo que dice 10, 11, 12, 14, 4 sesiones y de 12 horas en total. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay determinadas prácticas que, digamos, por el tipo de actividad se hacen una única vez. ¿Cuáles? Por ejemplo, las cámaras Gesell. Las cámaras Gesell no van a haber 2 cámaras Gesell respecto a una misma víctima. En general suele ser una. Bien, justamente para evitar la revictimización. Entonces, a veces la cantidad de tiempo por el cual se lleva adelante esa práctica va a determinar en algún punto el éxito o el fracaso, ¿sí? Que arroje la conclusión. Bien, por eso en este caso concreto, cuando la perito se refiere, sí, yo me entrevisté en tantos días y en este régimen horario y en estas 4 sesiones, lo que la perito en definitiva quiere protegerse de algún modo es que ha tenido el tiempo suficiente para entrevistarse con el imputado y llegar a esas conclusiones, ¿sí? Esto se los menciono para que ustedes sepan que hay casos que van a meditar un mayor tiempo de entrevista entre el profesional y el objeto de estudio, ¿sí? O el sujeto de estudio. Bien, ahora, supongamos que, perdón, pensé que estaba alguien conectado, no. Ahora, por ejemplo, notemos que hay una parte en la que el perito se refiere a las conclusiones, ¿sí? No sé si ustedes lo pudieron percibir, cuáles fueron las conclusiones a las que arribó, si ustedes recuerdan algo del video, que es bastante largo. ¿A qué conclusión llegó este perito? Como que por el consumo problemático del alcohol, él no podía comprender la criminalidad de lo que se lo estaba imputando. ¿Algo así? Bien, sí. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? La perito dijo algo así como que, bueno, yo cuando me entrevisté con esta persona, me dijo que la había confundido, lo que lo dice así, había confundido el freno con el acelerador y él no recordaba tal cosa. Bueno, todo eso, en síntesis, ¿qué es? Sería la conclusión a la que arriba el perito luego de haber cumplido con esa metodología de trabajo, ¿sí? Ahora vean que, digamos, organizar un examen directo de este tipo implica de algún modo que yo previamente tenga que interiorizarme en esa disciplina, preguntar lo relevante, ser ordenado en las preguntas, ¿sí? Y sobre todo que, digamos, todo lo que dice el testigo es en definitiva lo que me va a servir a mi teoría del caso. Tiene que estar todo completo. Es decir, si yo, por ejemplo, le hago este mismo examen directo a esta perito y, por ejemplo, no explica cuáles son los métodos que aplicó y yo como litigante me lo comí, me olvidé, no se lo pregunté, seguramente la contraparte, ¿sí? Lo va a usar o bien para hacerle el contraexamen puede decir, bueno, yo resto no le voy a preguntar y me lo voy a guardar en los alegatos de clausura para señalarle al jurado o al juez que uno de los elementos más importantes, que es la justificación de por qué llega a esa conclusión, justamente no está ausente. Bueno, por eso es que yo marco, digamos, y les insisto con que estos 3 aspectos no pueden estar ausentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que le da legitimidad a este tipo de intervenciones profesionales. Bien, lo mismo que si en vez de faltar
los métodos de trabajo, faltaría la conclusión. Por ejemplo, yo tengo un perito que viene y me habla de todas las carreras de posgrado que hizo, toda la experiencia que hizo y todos los métodos que aplicó, pero no especifica a qué conclusión llegó. Claramente no prueba la teoría del caso de la persona que lo propuso, del litigante que lo propuso. Por eso es importante que ustedes tomen nota de esto. ¿Para qué? Para que lo puedan llevar a su teoría del caso con sus testigos expertos o los peritos, ¿sí? Bien. Después, ¿qué Profe, más? perdón, Sí, perdón, profe. Cuando concluye su conclusión final del aperito, ¿no sostiene de que el imputado estaba realmente consciente ¿por qué lo del decís? hecho ocurrido? Me pareció escuchar eso en su conclusión al final, porque cuando él dice de entrada, de que ella dice, de que no entendía entre el freno y el embriague, en su momento, después cuando ella hace las 4 secciones de 3 horas cada una en la cárcel, mediante sus diferentes test que usted sostenía, llega a la conclusión de que realmente él estaba consciente de los hechos. Por más que diga que tenga un 3% de graduación, es como el mismo caso del anterior que vimos el año pasado. Es como el de Manuela Para mí, González. Claro, los que claro, litigaron me Manuela González, parece, este caso les resulta familiar. Sí, claro, por eso, me parece que termina en eso. no, en realidad, no sé si alguno vio otra cosa, pero en realidad, en definitiva, a ver, si entendamos esto, si esta perito fue propuesta por la defensa del imputado, la lógica indica que lo que va a pretender Ah, eso acreditar es lo que no entendía, con su perdón, pensé teoría, que era de la fiscalía, es de la claro, defensa. y Ah, por por eso eso yo después le, el contraexamen lo hace la fiscalía. exactamente, exactamente, Profe, o sea, acá, de sí, hecho la perito lo que dice al final es que cuando habla acerca de que no diferenció entre el pedal del freno y del pedal del acelerador, dice que él recién se dio cuenta de que cuando lo detuvieron, cuando claro. de que había cometido un hecho, digamos, de lo que había pasado. O sea que durante el proceso de cometer el hecho, ella afirma de que no tenía conciencia, o sea, estaba por omisión, digamos, ¿no? Porque está diciendo que recién tomó conciencia de todo lo que pasó cuando fue detenido. Exactamente, sí, exactamente. Bien, bueno, entonces, ¿qué nos va a pasar? Que ante este escenario digamos, de estas preguntas, nosotros nos podemos dar cuenta cuál es la teoría del caso defensista. Con el solo hecho de escuchar, por eso es importante esto. Nosotros no sabíamos nada de este caso. Nuestro primer contacto con este caso es este examen directo. Pero ahora notamos que esto está bien trabajado, ¿por qué? Porque del solo hecho de haber escuchado este testimonio, podemos advertir cuál es la teoría del caso de la defensa. ¿Y cuál es? El La estado de inconsciencia. imputabilidad. Sí, la inimputabilidad, el estado de inconsciencia. Bien, o sea, entonces, eso que me da la pauta de que, primero, si yo voy a hacer una práctica de litigación, tiene que ser servir a mi teoría del caso. Punto número uno. Y dos, que en este caso, como tenemos a un perito, ¿sí? Vamos a ver que hay aspectos que van a requerir por parte del litigante mayores exigencias. Fíjense, no sé si ustedes lo pueden advertir, que al momento de diagramar este examen directo, como que la defensa es muy estratégica. Muy estratega, ¿por qué? Porque dice, si bien se lo hace decir al testigo, porque es obvio que se lo hace decir al testigo, dice, y no podía comprender, y yo creo que esta conducta no es dolosa. Bien, entonces, más allá de si es objetable o no objetable, trata de reservar lo más fuerte para el final. Bien, entonces, esa es una manera de organizar el examen directo, ¿sí? De una manera que empiece fuerte y termine fuerte. Bien, en este caso, ¿cuál es el aspecto más fuerte? Lo que afirma el perito, que no podía comprender, no podía distinguir el freno del acelerador al momento de atropellar a otra persona. ¿Sí? Entonces, también tengamos en cuenta estos aspectos cuando abordemos nuestros propios exámenes directos, ¿sí?
¿Hasta acá alguna duda, consulta, pregunta, inquietud? ¿Quieren hacer? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué ella hace tanto énfasis en la conducta no dolosa? Eso sería bueno que pregunté para empezar fuerte y terminar así como también fuerte. Sí, sí, sí. Ella hace mucho énfasis en eso. ¿Perdón, cómo? Que hace mucho énfasis en la entrevista, es como que lo destaca mucho ella. Sí, claro, eso por supuesto que tiene que ver con la estrategia que elige en este caso el litigante y por eso lo trabaja con el testigo. Más allá de que nosotros decimos, si bien la perito no podría decir este accionar es doloso o no doloso, porque nosotros como abogados nos damos cuenta de que eso es un concepto jurídico que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Eh, que destaco que termina fuerte el examen directo y le sirve a su teoría del caso, de modo que cuando el jurado termine de escuchar este testimonio, al menos en esta parte, no le queda ninguna duda, por lo menos hasta ahora, podemos ver qué va a pasar en el contraexamen, que justamente la persona que viene imputada por este hecho no tenía comprensión de lo que estaba haciendo. No, ¿por qué? Por la ingesta de alcohol. Bien, bien, bueno, a ver cómo estamos. Bien, bueno, esto en relación a, ¿esto para qué? Para compaginar la parte teórica que vimos la clase pasada, ¿sí? Para poder de alguna manera complementarlo, ¿sí? Con este simulacro, ¿sí? Con este pedacito que vimos de juicio, que en definitiva es lo que esperamos que suceda en el debate oral y público, en el que vamos a hacer, ¿sí? Con lo cual, la idea sería que ustedes puedan trasladar estos comentarios que estuvimos haciendo a sus prácticas, ¿sí? No necesariamente quiere decir que el caso que ustedes tienen que litigar va a versar sobre esto, pero sí sepan que seguramente hay algunos aspectos en donde ustedes van a tener que profundizar, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, si es que nadie tiene dudas, preguntas para hacer, me gustaría que nos podamos por lo menos dar unos lineamientos generales de lo que entendemos por contraexamen, ¿sí? Hasta ahora venimos hablando de examen directo, de preguntas abiertas, ¿sí? De bloques de información. Hablamos de preguntas abiertas cuando, digamos, el abogado formula una pregunta en la que el testigo es el que aporta toda la información al caso, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que ahora nos paremos del otro lado, nos paremos del lado de la contraparte, en cómo abordaríamos un contraexamen, ¿sí? Hasta acá, como para que sepan, recién vimos examen directo de peritos. Ahora vamos a hablar de contraexamen, ¿sí? No quiero que por ahí quede nadie perdido, porque sé que por ahí algunos se conectaron, otros no, la clase pasada y no quiero hacer lío. Bien. Bueno, ahora les voy a proyectar un PowerPoint para poder acompañar el aspecto teórico. Y mi idea sería, primero que hablemos en general del contraexamen, ¿sí? Y luego abordemos cómo haríamos el contraexamen de peritos y testigos expertos. ¿Bien? Ahí estamos. Bueno, hasta acá, entonces, estábamos diciendo que eh, cuando nosotros habíamos hablado antes del examen directo, nosotros decíamos que la parte que propone ese testigo es la persona que primero le va a empezar a hacer preguntas. Ese marco, ¿sí? Se va a llamar examen directo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que, digamos, en términos del acusatorio, del sistema adversarial, ¿sí? Los litigantes tienen que tener la posibilidad de confrontar la prueba de cargo. Pensemos, pensemos en el caso de los fiscales que traen su prueba, presentan su caso y la defensa quiere hacer uso de su derecho de defensa en juicio, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Una de las herramientas que tiene es el contraexamen, ¿sí? Y lo mismo la fiscalía en relación a los testigos que aporta la defensa, ¿sí? Vamos a notar lo siguiente. El contraexamen o contrainterrogatorio, en términos generales, presentan diferencias sustanciales, ¿sí? Con el examen directo. Ahí lo que ustedes tendrían que estar viendo son dos columnas, uno de examen directo y el otro de contraexamen. Centrémonos en la primer columna, que es lo que ustedes ya saben, lo que ya venimos abordando, ¿sí?
Entonces, eh, la idea sería que ustedes, digamos, si les van surgiendo dudas, se desmuteen y pregunten, pero que nosotros, cuando hablemos de examen directo, podamos estar hablando todos de lo mismo, que todos entendamos que nos estamos refiriendo a lo mismo. En el examen directo son todas preguntas abiertas, por excelencia. Y están admisibles algunas preguntas cerradas, que nosotros ya vimos cuáles son las diferencias entre unas y otras, ¿sí? Y que además el examen directo lo que tiene es que suele en general o seguir, puede llegar a ser un orden cronológico, ¿sí? De acuerdo a cómo fueron suscitándose los hechos, en donde quien es el protagonista principal es el testigo y que el litigante, digamos, va a quedar, si se quiere, desplazado y, digamos, quien tiene que brillar en ese momento es el testigo. Por eso el testigo se tiene que explayar y tiene que contar todo lo que sabe, ¿sí? En el examen directo, la tarea del litigante, es decir, de la parte que propuso a ese testigo, tiene por finalidad, por un lado, acreditar al testigo, quién es, qué hace, a qué se dedica, por qué quién a juicio, ¿bien? Dedicarle una parte a su acreditación y, por otro lado, tiene la finalidad de acreditar las proposiciones fácticas, ¿sí? Las proposiciones fácticas, recuerdan que era lo que habíamos visto, o al menos los que arrancaron el taller antes de las vacaciones de invierno. Las proposiciones fácticas integran la teoría del caso. ¿Se acuerdan que la teoría del caso se compone de teoría fáctica, jurídica y probatoria? ¿Sí? La teoría, si se quiere, la teoría, la plataforma fáctica está integrada por ese conjunto de proposiciones que yo como litigante considero que pasaron, ¿sí? Y a eso le voy a llamar proposición fáctica, que van a estar acreditadas una vez que yo convoco un testigo a juicio y ese testigo puede dar cuenta de esos hechos que yo afirmo que pasaron. Bien, entonces, si yo como litigante, lo que dije en mis alegatos de apertura es, yo voy a demostrarles que Juan mató a Pedro y ustedes van a tener que escuchar a María, que es testigo presencial derecho, cuando María se siente en el debate oral y público y diga, sí, yo vi cuando fulano mató a Mengano, ¿sí? Ahí ya voy a tener acreditada la proposición fáctica Juan mató a Pedro. ¿Bien? Entonces, esa es una de las principales funciones que tiene el examen directo, ¿sí? Del litigante, el que propone ese testigo. Acreditar la proposición fáctica de su teoría del caso. Ahora bien, pasemos a la segunda columna, que es el contraexamen. En el contraexamen, que todavía no lo vimos, ¿sí? Es la primera vez que vamos a empezar a hablar de él, vamos a ver que está, digamos, la característica central que tiene el contraexamen es que las preguntas son todas preguntas sugestivas, que las preguntas sugestivas eran aquellas que ya inducían la respuesta, que ya tenían contenida la respuesta, que son preguntas que se suelen contestar por sí o por no, ¿sí? En el contraexamen se diagrama en un esquema, si se quiere, temático. Es el litigante quien propone cuáles son los temas sobre los que se va a preguntar. El protagonista es el litigante, el letrado, el abogado. Y hay algo que tiene distintivo que tiene que ver con el ritmo. El contraexamen se caracteriza por tener ritmo. Quien marca el ritmo de ese interrogatorio siempre es el litigante. Es decir, yo voy a tratar de cerrar al testigo, de que no se justifique, porque no es un testigo amigable a mi teoría del caso, sino que es un testigo de la contraparte, ¿sí? Eh, y ahora vamos a ver, pero una de las principales funciones que tiene el contraexamen es la impugnación del testigo, que ese testigo siempre es de la contraparte, ¿sí? Y lo que busca, en definitiva, también es desacreditar las proposiciones fácticas de quién, de la contraria, de la contraparte. Es decir, vino el fiscal, presentó su testigo. Listo, me toca a mí como defensa hacerle el contraexamen. Yo en el contraexamen voy a hacerle todas preguntas sugestivas, solo de los temas que a mí me interesen, ¿sí? Y de acuerdo a lo que yo busque que yo tenga como objetivo, o desacreditar al testigo, o bien desacreditar las proposiciones fácticas que contiene su testimonio.
¿sí? Eso en términos genéricos. Yo este pago igual se los voy a pasar para que ustedes después lo puedan repasar para preparar el caso, pero sepan que antes de ver cualquier video, a ustedes les tiene que quedar claro que examen directo y contraexamen son herramientas de trabajo totalmente diferentes, ¿sí? Y que se encaran con lógicas de trabajo diferentes, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta para hacer respecto de esto? Ahí en el chat una chica me parece Ah, que... sí, gracias por avisar porque yo no veo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre pregunta cerrada y sugestiva? La pregunta sugestiva, vos no le diste información nunca a ese testigo. Es decir, yo, por ejemplo, te digo, hola Juan, ¿cómo estás? Esa es una pregunta abierta, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿el auto que vos estabas era rojo? ¿O viniste acompañado con María? Bien, entonces, la pregunta sugestiva contiene información que no surgió antes en ningún momento por parte del testigo, ¿sí? Y la pregunta cerrada, digamos, está circunscrita a una determinada característica. Por ejemplo, que era un poco el ejemplo que habíamos puesto nosotros en uno de los primeros encuentros, que tenía que ver, por ejemplo, en eh, ese día era lunes, por ejemplo. El día que vos viste a Pedro era lunes, ¿cierto? Entonces, de circunscribir qué día, que el tal día era un lunes, martes o miércoles, no sería en términos, no sería una pregunta sugestiva, sino cerrada, porque hay preguntas que solamente se pueden contestar por sí o por no, pero que no necesariamente implican que yo le esté aportando esa información al testigo. Es más fácil de ver por ahí en un caso concreto, por ahí, viste, medio que lo abstracto se vuelve más complicado, pero en definitiva, la pregunta cerrada apunta a aspectos más pequeños del storytelling. ¿Bien? Vero, un ejemplo, yo lo tomo como un ejemplo. Sí. A ver. Si vos venís preguntando, por ejemplo, ¿cómo llegaste a tal lugar? Ujú. Y en auto. Bueno, entonces vos ya ahí, la testigo dijo que venía en auto. Y vos ya Claro, después venís y decís, bueno, ¿de qué color era tu auto? Ya no le estás induciendo, estás cerrando más la pregunta, ahí está. estás yendo más en concreto, pero no es que vos le estás induciendo que llegó en auto. Y cuando te dicen que el auto era rojo, bueno, ¿cuántas puertas tenía el auto? Vos seguís cerrando, pero no estás induciendo al testigo. Ya sabés que era un auto puede tener 3, 4, 5 puertas, no sé, según el auto que sea. Es como que cada vez vas cerrando. En cambio, si fuese subjetiva directamente, es como que atacás neuronalmente a la pregunta. O decís, sí Claro. que eran 3 las personas que estaban ahí, te dice sí o Y, no. claro, y eso que, ya claro, y antes de eso el testigo no había dicho nunca nada. Ahí sí sería recontra sugestiva. ¿Se entiende la diferencia en el ejemplo? Sí, porque por ahí con el ejemplo es como más claro, por ahí en lo abstracto se complica más. Bien. Tengo otra pregunta en el chat. Profe, puede ser que ese tipo de preguntas sea como a veces se escuchan. ¿Es cierto que usted tal día estaba en tal lugar? Por ejemplo, es que empiezan con ese tipo de expresiones, son así, esas preguntas subjetivas. Sí, sí. Por ejemplo, imagínate, escuché la pregunta, no sé si el resto lo escuchó, pero si vos estás en un examen directo y vos decís, bueno, testigo presente es Carlos Pérez. Bueno, Carlos Pérez, usted fue hasta la casa de Pedro. Esa es una pregunta sugestiva, porque el testigo no me dijo nada. Bien, previo antes. Y la cerrada sería en el ejemplo que puso Emanuel. Iván, no los escucho, por eso. No sé a quién mirar. No se escucha bien a César, claro. Bueno. Eh, bueno, no le escucho a César. Bueno, listo. Había otra pregunta más que era, ¿cuál sería un ejemplo de preguntar con ritmo? Bueno, ahora lo vamos a ver porque todavía no lo vimos. Cuando veamos contraexamen, vamos a ver ejemplos,
¿sí? De cómo preguntar con ritmo. Que ustedes sepan esto, nosotros cuando estamos en el estadio anterior, cuando estamos en el examen directo, que es lo que nosotros ya vimos, nosotros en general le preguntamos, bueno, quiero que me digas cómo era el lugar del hecho. Entonces yo en el cómo era el lugar del hecho, el testigo, como dijimos, tiene el protagonismo y yo no lo voy a apurar para que conteste. Bien, voy a dejar que el testigo se explaye. Cuando nosotros hablamos de ritmo en el contraexamen, mi idea es tratar de formular la pregunta de modo que el testigo, ¿sí?, solo pueda contestar por sí o por no y no tenga tiempo de justificarse. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con algunos videos más, ¿sí? Pero bueno, ahora por ahí en los casos concretos va a quedar mejor. Bien, no sé si quedó alguien afuera, pero bueno, me avisan cualquier cosa. Bueno, reglas, seguimos con contraexamen. Reglas del contra. Las reglas del contra es que el litigante, o sea, quien está en uso de esa técnica de litigación, tiene que mantener el control, ¿sí?, y dominio del testigo y de su testimonio. Es decir, en el contra, quien pone cuáles son los temas de los que se va a interrogar siempre es el litigante. Entonces, si yo le pregunto, usted ese día fue al bar, ¿cierto? Entonces, cuando yo le pregunto, ¿usted fue al bar? Yo ahí estoy delimitando cuál es el tema sobre el que le estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, la única respuesta posible es sí o no. Pero si el testigo me empieza a decir, sí, fui al bar, pero fui porque y se empieza a justificar, hacer un contraexamen implicaría que yo coarte la información que está brindando el testigo y le vuelva a hacer preguntas como para que no se justifique, cosa de que yo como litigante pueda tener un control sobre esa información de la que está deponiendo ese testigo. ¿Sí? Bueno, las preguntas sugestivas tienen que ser secuenciales, es decir, yo no me puedo tomar todo el tiempo del mundo para formular una pregunta y después otra en el contraexamen. Bien, porque si no le estoy dando tiempo al testigo, ¿sí?, para que se justifique o piense cuál es la respuesta que me va a dar. Y se supone que en el contexto de un contraexamen, la persona a la que yo estoy interrogando es un testigo de la contraparte. Es el caso un testigo de la fiscalía, por ejemplo, que acaba de declarar a favor de la fiscalía, y lo que yo busco desde el lado de la defensa, ¿sí?, es desacreditar esos aspectos que a mí me perjudican. Entonces, yo no le voy a dar todo el tiempo del mundo para conteste, ni voy a tener un tono amigable. No quiere decir que yo me tenga que pelear con el testigo, pero sí que la idea es que digamos, quien tiene el control sobre esa práctica es el litigante, ¿sí? Y si el testigo se está explayando sobre temas que no fue preguntado, yo puedo hacer uso dentro de mi contraexamen de preguntas para cortar esa información. Bueno, quiero que hablemos sobre esto. Y le empiezo a hacer preguntas respecto solamente de los puntos que a mí me interesan, no sobre los que le interesan al testigo. Otra cuestión a tener en cuenta es que nunca se pregunta por conclusiones, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver. Esto tómenlo para los testigos comunes, ¿sí? ¿Se acuerdan que los testigos comunes eran aquellos que no tenían formación de ningún tipo ni experticia y solo podían deponer sobre lo que pudieron percibir a través de sus sentidos, ¿sí? Yo vi tal cosa, yo escuché tal otra, ¿sí? Había olor a, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que esta regla de que nunca se pregunta por conclusiones sería aplicable a los testigos comunes. Después vamos a ver que en el contra de peritos y testigos expertos, esta regla se flexibiliza, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver más adelante. Otra regla del contra es que solo se tiene que preguntar sobre aspectos que yo como litigante sé la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo ir de pesca en el contraexamen. Es decir, se supone que en este contexto de debate oral, si hay una persona que está ofrecido como testigo por la contraparte y declaró previamente en la instrucción, una buena tarea mía como litigante sería estudiar todo eso que dijo antes el, el testigo, antes del juicio, ¿sí? De modo que
yo cuando le haga preguntas, destine todas mis preguntas a información que yo ya sé que él dijo, ¿sí? Que ya dijo antes. Ahora, si yo le quiero preguntar sobre cosas que yo no sé, voy a fracasar en el contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la respuesta que me va a dar. Y se supone que en el contra, quien tiene el control, que justamente quien tiene el control es el litigante. Yo le voy a preguntar sobre temas que hacen a mi teoría del caso. De modo que la regla es no preguntar de más, no ir de pesca y solo preguntar eh, sobre aspectos de los que yo sé lo que el testigo me va a decir. ¿Bien? Bueno, esto después vamos a volver a repasarlo, esta diapositiva la vamos a volver a ver cuando veamos contra de peritos y testigos expertos, pero sepan algo. A veces nos va a suceder que nosotros como litigantes tenemos que tomar una decisión acerca de si vamos a contraexaminar a alguien o no lo vamos a contraexaminar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos en un caso concreto, viene la fiscalía, expone su caso, trae un testigo y le hace todas las preguntas que considera en el marco del examen directo. Y yo como defensor, ¿sí? Yo tengo derecho a hacerle el contraexamen, ¿bien? Y es mi decisión hacerle ese contraexamen o no hacerlo. Nadie me puede obligar a que yo haga el contraexamen. Es algo facultativo para el litigante, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, para la defensa. Ahora bien, siempre me conviene contraexaminar. Para yo poder tener una respuesta de eso, tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo del contra, ¿sí? Si yo lo que quiero es desacreditar algún aspecto del testigo que declaró recién hace unos segundos, ¿sí? Y que es testigo de la contraparte, y yo lo quiero desacreditar, mi objetivo es desacreditar las credenciales de ese testigo en cuanto a condiciones de que tiene un interés o demás, o quiero evidenciar que hay algo que no es creíble dentro de su testimonio, la respuesta es sí, tenés que contraexaminar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el objetivo principal, ¿cuál es? Desacreditar, impugnar el testigo de la contraparte. ¿Bien? Entonces, si mi objetivo es impugnar al testigo de la contraparte y yo tengo elementos para cuestionarlo, entonces voy a hacer el contraexamen. Ahora bien, si lo que yo busco, ¿sí? Esto lo vamos a ver más claro, por ejemplo, en los peritos y en los expertos, testigos expertos. Si yo, por otro lado, no quiero desacreditar a ese testigo, sino que ese testigo se refirió a una parte de los hechos que a mí me benefician. Y yo quiero que eso quede, digamos, en la memoria del jurado, que el jurado lo sepa, ¿sí? Que el jurado lo tenga en cuenta para deliberar y que eso me va a servir. Yo también le voy a hacer el contraexamen, pero solo respecto de ese aspecto que quiero confirmar, ¿sí? Es decir, supongamos que, pensemos un caso, ¿no? Pensemos en el caso en que viene un testigo a decir que vio el momento en que le robaban a la vecina. ¿Sí? Entonces sería un testigo de la fiscalía, ¿sí? Delito de robo. Bien. Y ese mismo testigo, desde el lado de la defensa, cuando yo le quiero hacer el contraexamen, sí pienso, bueno, ¿le vio la cara o no le vio la cara? Si yo sé que el testigo dijo antes en la instrucción o por ejemplo en el debate que no le pudo ver la cara o que no recuerda los rasgos físicos, mi contra va a estar dirigido a qué? A acreditar la proposición, un aspecto, una proposición fáctica. ¿Cuál es? A fortalecer un aspecto. ¿Cuál va a ser? Que no le vio la cara. Entonces, yo voy a afirmar proposiciones fácticas de qué? De mi teoría del caso. Si mi teoría del caso es duda razonable, por ejemplo, pensemos en esto, un delito de robo, le robaron a la vecina, hay un único testigo y el único testigo solo se acuerda digamos, del ladrón por la ropa que tenía puesta, pero no puede recordar ningún otro rasgo físico, seguramente la defensa lo que ensaye no es que el delito no existió, no es que el robo no existió, sino que no se puede identificar al autor o no alcanza para condenar al imputado que viene por ese hecho. Entonces, en el contraexamen, lo que yo voy a buscar es preguntarle al testigo justamente por todo lo que no vio. Bueno, quiero preguntarle, señor Juan, que usted es vecino de María. Usted acaba de decir que a su vecina le robaron, ¿cierto? Sí.
que la persona que le robó tenía una camisa roja, sí, y tenía un pantalón negro, sí. Ahora quiero preguntarle, ¿usted recuerda el color de ojos? No. ¿Usted recuerda el color de pelo? No. ¿Usted recuerda si era blanco, de tez blanca o tez oscura? No. No, gracias. Entonces, yo en esa línea de contra lo que estoy buscando es que el testigo refiera todo lo que no vio. Bien, en tanto en cuanto yo sepa que eso es la respuesta, ¿sí? Si yo no conozco la respuesta y no puedo cumplir con ninguno de estos objetivos, la lógica indica que no debería contraexaminarlo. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo sé que es muy casuístico, ¿sí? No es que hay una regla general para todo, pero sí sepan que el contra solo se hace o para acreditar proposiciones fácticas mías, en tanto y en cuanto sea, no se puede determinar quién fue el autor del robo, por ejemplo, o bien, digamos, el objetivo del contra es demostrar que el testigo que acaba de hablar tiene un interés, amor u odio en las resultas del juicio. ¿Sí? Por ejemplo, sí, yo vi que Juan mató a Pedro y luego yo me doy cuenta y lo evidencio en el contraexamen que existía un conflicto previo entre el testigo y el imputado, por ejemplo, problemas de mujeres, problemas de plata, problemas, lo que sea, y yo lo evidencio en el contraexamen. Entonces, si mi objetivo es acreditar al testigo de la fiscalía, entonces son buenas razones ¿para qué? Para ejecutar el contrainterrogatorio. ¿Bien? Entonces, esto en términos bien generales de contra, ¿eh? Bien generales de contra. Vamos con la siguiente, a ver qué me queda. Bien. Ahora, quiero que pensemos también en por qué es importante hacer el contra, ¿sí? Porque el contraexamen nosotros tenemos que pensarlo como una herramienta, ¿sí? Que nos va a permitir filtrar información. Es decir, controlar que solo ingrese información de buena calidad. Y la que es de mala calidad, yo como litigante tengo que evidenciar que esa información que está entrando es de mala calidad, ¿sí? Es decir, si yo lo que busco es acreditar el testimonio del testigo que acaba de aclarar el juicio, yo tengo que demostrar que esta persona mintió. Por ejemplo, si antes esta persona fue procesado o tuvo un juicio por falso testimonio en otro caso, ¿bien? O por ahí, tal vez si en realidad tiene, si se quiere, algún defecto en las condiciones de percepción, por ejemplo, yo uso anteojos, por ejemplo, puede tratarse de una persona o muy mayor, o alguien que si bien estuvo en el momento del hecho y vio el momento en que Juan le robó a Pedro, pero resulta que usa lentes de contacto y ese día no los tenía. Entonces, ¿eso en qué puede incidir? En que tal vez las condiciones de percepción de ese testigo no sean los más adecuados. Entonces yo, en el contraexamen, tengo que poder evidenciar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el testigo de la contraparte puede haber mentido, tergiversado, exagerado, inventado información. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque hay una relación directa entre el contraexamen, el contrainterrogatorio y los alegatos de clausura. Recuerdan que cuando nosotros vimos incorporación de prueba material, que estuvimos viendo una de las clases anteriores, dijimos que justamente nosotros en el juicio oral nos guiamos por la lógica del sentido común y la lógica de la desconfianza, ¿sí? Que es decir que nosotros no podemos o sea, no podemos dar por probado que los hechos sucedieron si no traigo a alguien que dé cuenta de que algo sucedió o aconteció de ese modo. Es decir, yo como litigante tengo que, al momento de llegar a la etapa final del juicio, una vez que ya se produjo toda la prueba, si yo quiero valorar la prueba, solo voy a poder valorar aquella que se produjo en el debate. Es decir, si yo quiero decir en mis alegatos de clausura que Juan mintió cuando dio su versión de los hechos, yo previamente tengo que haber efectuado el contraexamen y haber evidenciado que Juan mintió, que tiene un interés, ¿bien? O que no pudo ver los hechos como dice que los vio, para yo después valorarlo. ¿Por qué? Porque la valoración de la prueba solo se puede hacer sobre prueba producida. Entonces, ¿cómo produzco prueba? Con examen directo si es testigo mío. Y si es testigo de la contraparte, ¿cómo produzco la prueba? Con los contraexámenes, con el contrainterrogatorio. ¿Sí?
Por eso es importante que pensemos en el contraexamen como una herramienta de litigación estratégica y que solamente la voy a usar cuando pueda cumplir con esos dos objetivos que yo señalé, que es acreditar proposiciones fácticas nuestras o desacreditar proposiciones fácticas o el testigo de la contraparte, para luego yo qué, cumplir con otra de las tareas que tengo en el momento del debate oral cuando termine, valorar la prueba y contarle al juez o al jurado cuál es la resolución que yo quiero para ese caso, ¿sí? Y cuáles son los fundamentos que yo tengo para que el caso se resuelva de ese modo, ¿sí? Si yo no acredité, no le hice el contraexamen demostrando que Juan mintió o que tuvo un problema de percepción, yo no puedo valorar en los alegatos de clausura algo que no sucedió. ¿Bien? Bueno, me quedé sin aire. A ver, perdón si tengo gente. Bien, ahí entraron los que habían quedado pendientes, ya entraron. Bueno, esto sería en términos generales contraexamen, ¿sí? Yo después les voy a pasar el Power, ¿sí? Pero aquí es importante tener en cuenta, por lo menos para empezar a hablar de contra, que todas las preguntas hábiles en el contraexamen van a ser preguntas sugestivas, ¿sí? Ahora bien, vos me decís, bueno, Vero, pero no puedo hacer preguntas abiertas. Y podés hacerlas. El tema es que cuando vos haces preguntas abiertas en el contraexamen, perdés el control sobre el testigo, porque cuando vos haces preguntas abiertas, le estás dando la posibilidad que el testigo incorpore toda la información. Por ejemplo, si yo arranco el contraexamen, mi contraexamen, diciéndole, bueno, quiero que me cuentes qué sabes del hecho, yo ahí no estoy proponiendo los temas, es el testigo quien está proponiendo los temas. Entonces, no es que las preguntas abiertas están prohibidas, no, no están prohibidas, las podés usar, pero ¿qué pasa? Si vos las usás, perdés el control sobre el testigo. Entonces, lo recomendable, ¿sí? Es hacer preguntas sugestivas siempre. Bien. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer respecto de contra? Profe, yo tengo una ¿No? consulta. Sí, Fer, ¿no? Sí, Mm. respecto de cuando, por ejemplo, le haces una pregunta sugestiva a un testigo y quiere empezar a desarrollar, ¿uno puede cortarlo o tiene que solicitar al juez a que responda por sí o por no? Bueno, dos versiones, dos bibliotecas. Hay una biblioteca que te dice que sí las puedes cortar y otra biblioteca que te dice que no. Si vos le preguntás a Gilda te va a decir de ninguna manera podés cortar al testigo. Gilda Maltas. ¿Sí? Que ella, se los puedo decir porque ella lo dice siempre y cada vez que hacemos un simulacro de juicio, ella odia que en los contras vos cortes al testigo. Pero son estilos de litigación. Después, si vos sacando de los simulacros de juicios, vos tenés un juicio oral, real, y vos estás defendiendo a alguien que lo van a meter en canas y vos hacés las cosas mal, vos no podés permitir que el testigo diga toda la información que quiere y vos no podés tener, y vos no controles. Entonces, mi recomendación es, vos sos el único que puede controlar ese testigo. Si vos estás litigando solo y no tenés otro coequiper, la información que entra es tu responsabilidad. Entonces, mi recomendación sería es que si no hay otra manera, lo cortes. Porque esa información que ingresa y que vos no pudiste controlar, en algún modo va a perjudicar tu teoría del caso. Porque si el testigo, seguramente, ¿cuándo va a pasar? Cuando yo le hago una pregunta media picante al testigo, el testigo que quiere justificarse. ¿Sí? Gilda lo que dice que ante las primeras preguntas, si sucede eso, que Mm. lo advierta y se lo haga decir por el juez, que Ujú. el juez le advierta a la persona que solo debe responder lo que se le está preguntando y no extenderse a otros parámetros que no se le preguntan. Pero se lo tenés que hacer notar al juez para que el juez se lo diga al testigo. Yo le he escuchado decir a Gilda eso. Mm. Sí, Pero también. no cortar a mitad el testimonio cuando está hablando, decirle, no, no, no. Eso no, dice que es de mala práctica porque estarías como limitando al testigo. De la otra forma también lo limitás, pero se lo limitás por medio del juez. Bien. Sí, exactamente. Bueno, a mí digamos,
muchas veces sucede que a veces los jueces no están tan comprometidos con los casos. Entonces no saben hasta qué punto daña o no nuestra postura, o sea, nuestra tesitura. O sea, listo, no, bueno, pero espere que el testigo conteste. Y el testigo contesta y se va y ya está, ya esa información entró. Entonces, obviamente va a depender del clima que esté que se dé en el juicio, ¿no? Pero una opción es, si vos, por ejemplo, decís, bueno, mire, señor juez, le estoy preguntando algo, pues, o sea, no es que a la primera el testigo no te contesta y vos ya lo cortás. Vos le hacés la pregunta, bueno, mire, yo le pregunté algo concreto, quiero que me conteste si ese día usted iba acompañado con Juan, por ejemplo. No, pero le hizo una pregunta muy clara, ¿sí o no? Por ejemplo. O si vos ves que ya el testigo está siendo medio consecuente, o sea, no hay, digamos, cierta animosidad, que seguramente pase eso, porque es un testigo de la contraparte, bueno, ahí sí puedes hacer recurso al juez y decirle, bueno, mire, señor juez, quiero que tal cosa. Y, y a veces te va a pasar que, digamos, tenga cierta colaboración del juez y otras veces no va a suceder eso. ¿Bien? Pero bueno, esto es muy personal. Y no quiere, o sea, esto quiere decir que, digamos, todo va a depender del clima que se esté dando en ese juicio oral y público. Yo lo cortaría. No quiere decir que sea la única respuesta correcta. ¿Está? Eso como para genérico para todos. Y bueno, y después de ahí la otra herramienta que tenés cuando te trata de evadir mucho la pregunta es solicitarle al juez que lo declare testigo hostil para poder ir por el sí o el no y nada más que por eso. Ujú. Sí, sí, sí. Yo hasta ahora no he visto nunca que han aplicado lo de testigo hostil, pero bueno, los manuales, los libros hablan de eso, ¿no? Así que, pero bueno, gracias Fer por la pregunta. Bueno, ahora lo que yo les propongo es lo siguiente. Son 5:30. Eh, Vamos a volver a ver el video, pero en realidad, ¿se acuerdan que yo lo puse en pausa? ¿Y ahora que venía? El contra de la fiscalía. ¿Bien? Entonces, contraexamen. Olvídense de preguntas abiertas. Traten de identificar, ¿sí? Porque esto es un primer pantallazo general de contraexamen. Contraexamen da para mucho. Esto es lo primero que yo quiero charlar con ustedes. Después en los otros encuentros vamos a ir abordando algunos otros tópicos. Pero tengan en cuenta que lo que vamos a ver está dirigido a un contraexamen de perito. ¿Sí? Les hago solamente esta salvedad. Después nosotros lo vamos a ver más adelante, todo. Pero quiero que vean más o menos el modo de preguntar. ¿Sí? El modo de preguntar en el contra. ¿Bien? Entonces, ahora voy a dejar de compartir esto y les voy a poner en pantalla el video de YouTube que estábamos viendo previamente. ¿Sí? Cualquier cosa, obviamente, si no se escucha, por favor avísenme. Si, digamos, podemos aprovechar este tiempito que nos queda. Bueno, acá habíamos dejado contra de la fiscalía, del perito que estuvimos viendo recién. Concéntrense en el modo de preguntar, ¿sí? Si ustedes pueden observar algo más en relación a peritos, mejor todavía, pero concéntrense en modos de preguntar y en las respuestas que va dando la perito, ¿sí? Ahí va. Señora Guajardo, Buenos días. usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿no es verdad? Así es. Y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad, por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida.
Pero mi pregunta es si hay algún test en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto. Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y mi pregunta es si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluación. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los test que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos test fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No. Tampoco es farmacóloga, ¿no es verdad? No, y yo no he dicho que lo sea, y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Y yo no afirmo que usted lo sea, le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médico, permítame la redundancia. No, tampoco es médico. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No. Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? No, no sé. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió. En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Layton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto. Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Layton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones de mi informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es.
Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en psicología clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en psicología clínica, ¿no es verdad? Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado. Bueno, a ver. Vamos. Yo sé que van a decir de todo. Yo ya les estoy viendo las caras. Esperen. Tipo de preguntas. Concentrémonos. Tipo de preguntas. ¿Vieron alguna pregunta abierta? ¿Escucharon, perdón? ¿Alguna pregunta abierta? ¿Sí o no? No, la verdad yo no noté ninguna. Yo tampoco. Bien. Exactamente. El contraexamen tienen que ver todas preguntas sugestivas, todas. Ustedes van a ver que en yo después les voy a compartir el video, así después repasan, les paso el Power, todo. Ustedes vean que el contra esencialmente es de preguntas sugestivas. ¿Qué son las preguntas sugestivas que usted me preguntaba en abstracto? Bueno, son estas las preguntas sugestivas. Preguntas que ya contienen la información, ¿sí? Que se contestan por sí o por no. ¿Está? Bien, esto para poder diferenciarla de qué, de las preguntas abiertas, que ya la vimos, ya estuvimos hablando, que son las que empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Sí? En el contra, las únicas preguntas que ustedes tienen que utilizar por el bien suyo y de su teoría del caso son preguntas sugestivas que se responden por sí o por no. ¿Está? Bueno, a partir de ahí ya estamos en condiciones de hablar de este caso. Bueno, ahora sí que notaron ustedes este contra. Profe, la mayoría de las preguntas que hacía, como bien dijiste, él ya conocía, ya tenía apuntada la respuesta. Era como buscando la afirmación en la respuesta. Eso es lo que acabas de decir. Exactamente, sí. O sea, la idea de cómo justamente, qué es lo que le da mayor control al litigante, que solo haga preguntas de que él pueda saber la respuesta. Si el litigante no sabe la respuesta, la lógica indica que no tiene que hacer el contra, o no le tiene que preguntar sobre ese aspecto. Ahí se quedaron paralizados. Bueno, bueno. Yo te escucho, pero... Ah, no, pensé que ellos se habían quedado como quieta la pantalla. Bien, gracias, Emma. Bien, bueno, pudieron ver que en el contra las preguntas fueron temáticas, pudieron identificar Sí. sobre qué tema les preguntó, de lo que hayan visto, no necesariamente todo, Sí, ¿no? Pues le preguntó, en un principio preguntó sobre los test de conciencia y fue directamente al hueso a ver si los test de conciencia podían revelar algo pasado o solamente es del presente, en el momento que le hizo el test de conciencia. Entonces fue directamente a ese indicio, a- o sea, fue directamente al hueso. ¿Sirven solo para determinar qué conciencia tiene actualmente o también sirve para determinar? ¿Le hizo un test que sirviera para determinar qué conciencia tenía en el momento de los hechos? Fue, fue directamente a eso. Después le preguntó lo mismo sobre lo de la alcoholemia y después lo del resto no me acuerdo bien. Ah, después, bueno, el tema de la acreditación que hizo ella sobre los estudios que tenía. bien, Fue temático en esos sentidos. Uno sobre la conciencia, uno sobre la alcoholemia y otro sobre su acreditación. bien. Y en esta misma línea, Fer González dice, utilizó muy bien los ejes de información para desacreditar. O sea, nosotros vemos cómo el contra está previamente estructurado por el litigante y es el litigante quien propone los temas sobre los que se va a hablar, se va a consultar, se va a interrogar, ¿sí? Entonces, en este caso concreto, este caso ameritaba, o por lo menos la lógica de la teoría del caso de la defensa,
apuntaba a estas líneas de trabajo, ¿sí? Que serían las líneas de contra. Bien, después vamos a hablar que son líneas de contra y todo, pero ustedes sepan que así como en el examen directo nosotros teníamos bloques de información en donde el litigante organizaba esa información, ¿sí? Para preguntar, para acreditar a su proposición fáctica, le proponía a su testigo, ¿sí? Para organizarse. En el contraexamen vamos a tener como correlato líneas de contraexamen o ejes temáticos si se quiere, ¿sí? Que a veces puede ser que sea monotemático, que sea sobre un único tema, o como en este caso, que suponen varios temas, ¿sí? Y que todos tienen una finalidad específica. ¿Cuál es? Desacreditar, en este caso, a un perito que se ha presentado previamente como alguien que sabe mucho respecto de este tema. Pero que a lo largo de lo que hemos visto de estas preguntas vemos cómo al estructurar el contra en estos tres ejes temáticos, en definitiva, el objetivo ¿cuál es? Desacreditar los test proyectivos, el momento en que se llevó adelante la práctica y posiblemente las conclusiones a las que arribó. Por eso yo les decía, es importante que nos... Sí, César. Perdón, sí, lo que buscó desacreditar, más que nada, que el resultado de esa pericia que hizo fuera relevante para determinar el estado de la persona en ese momento, en el momento del hecho, básicamente. Entonces, de esa manera desacredita todo el testimonio del testigo, pues resultaría irrelevante todo lo que dijo si no sirve para determinar lo que pasaba en el momento del hecho. Bien, y vieron que en el examen directo había surgido que ella se había entrevistado 4 veces, de 12 horas, que había tenido como 4 sesiones, entonces vean cómo nosotros cuando estructuramos el contraexamen, nosotros tenemos que elegir qué porción le vamos a preguntar al testigo, qué eje temático, qué línea de contra y cómo la voy a ir trabajando, ¿sí? Porque en definitiva, el, el, el litigante no le dijo, usted no tiene experticia sobre esta área o usted aplicó mal los test. No se lo preguntó así, pues ahí es preguntarle por una conclusión. Al contrario, lo que fue haciendo el litigante fue desagregando la información en todas preguntas cortas, más que cortas que se responden por sí o por no, y para que la conclusión final de todo eso termine siendo, los test que aplicaron no arrojan ningún resultado. Se realizaron 8 meses después y no en el momento del hecho. Tampoco pueden servir para saber en cuál era la situación que tenía el imputado en ese momento y además, porque eso lo abordó al final, y además la perito su nivel de experticia es de psicóloga clínica, una cosa así dijo. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque no es que todos pueden hablar de todo. Listo, soy médico, puedo hablar del corazón, del pulmón, no, no es así. Bien, o sea, nosotros tenemos que saber, por eso es importante. Igual, ojo que justo arrancamos con uno de los... Primero, contra es un tema difícil y peritos más aún, pero digo, si bien después lo vamos a ver en profundidad con los testigos comunes, sepan que en el caso de los peritos, si bien pueden emitir opiniones y conclusiones, pueden hacerlo solo respecto de su área de experticia. Entonces, claramente esta línea de contraexamen, la última, ¿sí? La que vimos, está orientada a decir, en definitiva, que esta persona no tiene credenciales para expedirse sobre el nivel de conciencia o inconsciencia que el imputado tenía al momento de los hechos. ¿Por qué? Porque su área de conocimiento es la psicología clínica. ¿La psicología clínica cuál es? La psicología de consultorio. Que eso también, o sea, después con el tiempo lo van a ir viendo, lo van a ir sacando, pero la psicología clínica justamente lo que tiene es que, no sé si alguno de ustedes hace terapia, si conoce a alguien que hizo terapia en un momento, pero en general, cuando uno, digamos, toma sesiones de psicología en general, es una práctica que se hace de modo voluntario. Uno va porque lo necesita y, digamos, uno se predispone de otra manera para la consulta. No es lo mismo cuando se hace una pericia, en donde, digamos, el sujeto que es observado tiene otro tipo de actitud. Bien, entonces, justamente la manera de abordar ese tipo de entrevista no es, aparentemente no pareciera ser una respuesta adecuada por parte de una psicóloga clínica. Seguramente necesitaría otro saber, otro conocimiento para poder dar una respuesta, si se quiere, más certera, ¿no? Sobre esto que justamente está declarando, ¿no? La perito. Bien, entonces, qué es lo que podemos sacar en conclusión de este video que les propuse hoy, ¿sí? Que fue como disparador?
Por un lado que en el contra, nosotros nos vamos a encontrar con un testigo que es adverso a nuestra teoría del caso, ¿sí? Entonces yo, como primer desafío que tengo, es tomar la decisión si lo voy a contrainterrogar o no. Primer punto. Solo puedo contrainterrogar si cumplo con alguno de esos dos objetivos que dijimos. eh, Corroborar algunas proposiciones fácticas nuestras o desacreditar la de las contrarias. Si no cumple con ninguno de esos objetivos, la idea es no contraexaminar. ¿Bien? Ahora, si tomé la decisión de contraexaminar, el paso siguiente es evaluar cuáles son los temas, ¿sí?, que van a que van a formar parte del contrainterrogatorio, que tiene que ser con las líneas de contraexamen, ¿sí? Esos bloques de información que serían para el examen directo serían nuestras líneas de contraexamen, ¿sí? Entonces, una vez que yo identifico cuáles son esas líneas de contraexamen, luego el paso siguiente es cómo voy a abordar cada línea de trabajo, ¿sí? Cómo voy a ir desagregando yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Cómo yo voy a ir llegando a la información que busco, ¿sí? Por supuesto que no hay un contraexamen igual al otro, ¿sí? Y no todos ejecutan los contras de manera similar. Esto también se los digo porque por ahí puede ser motivo de pregunta. Hay profesores en la facu, por ejemplo, que piensan en los contra, que los mejores contras son aquellos que duran poco, que son cortitos, que son dos o tres preguntas y ya está. Bien, esa es una línea de trabajo posible. Y después hay otra línea de trabajo que se viene haciendo en los concursos de litigación, que son líneas de contra más largos, en donde lo que yo busco es que desagregar información. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vimos? ¿Sí? Vean que son contra, el video total dura 14 minutos, con lo cual fueron 7 minutos, casi 8 el examen directo y 7 de contra. Pero son 7 minutos de contra, ¿por qué? Porque se abordaron 3 ejes temáticos, ¿sí? Si yo quisiera abordar un solo eje temático, seguramente me dure menos tiempo, salvo que la temática que aborde sea de mayor complejidad, ¿sí? Pero la idea es que nosotros hagamos previamente un estudio de qué es lo que el testigo va a aportar para yo poder diagramar los temas sobre los que le voy a preguntar y luego sí delimitar cuáles son las preguntas, ¿sí?, o las líneas con las que voy a estructurar ese contrainterrogatorio, ¿sí? Eh, Igual, Bien, igual el contra, que sea corto o sea largo, te lo da también, entiendo yo, te lo da también el testigo. Si en este caso, por ejemplo, era un testigo experto sí, que te quiso atacar sobre 3 ejes temáticos y vos tuviste que llegar hasta el punto de lo que vos querías hacer que diga. Hay otros claro. que directamente, capaz que con 3 preguntas lo sacás. Por ejemplo, no, yo lo vi a tal golpear a tal. Bueno, ¿a qué distancia estabas? De 300 metros. Bueno, medio difícil que lo vea. ¿Vos usás lentes? Sí. ¿Lo usabas ese día? No, listo. Ya está. 3 preguntas, los descartaste y te fuiste a tu casa. O sea, es según el testigo que se te presenta, ¿no? Pienso yo. Sí, 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 sí. Primero eso. O sea, primero tiene que ver con el caso, ¿no? Primero un análisis más macro de cuáles van a ser primero, que yo tengo que analizar cuáles son los puntos más débiles de la contraparte para ver en relación a ese testigo qué es lo que yo voy a utilizar para el contra. Punto número uno. Punto número dos, bueno, ¿cómo está el testigo en ese momento? Si nos encontramos con un testigo que se justifica, seguramente yo tengo que hacer mayores esfuerzos para contenerlo. Entonces es importante que yo pregunte bien y que solo pregunte lo que yo sé la respuesta. Y además, que si el testigo medio que se quiere ir por las ramas, yo o lo corto o le doy intervención al juez o lo que sea y busco una herramienta para coartar esa información, ¿sí? Y por supuesto también está con lo que ese testigo viene a decir. En este caso, como bien señala Emma, bueno, era un testigo con cierto nivel de conocimiento que hablaba sobre varios ejes temáticos, no solamente sobre uno, que ameritaba que yo, de todo eso que dice, que yo elija cuáles son los temas que yo les voy a preguntar, ¿sí? Tal vez de todos esos, en este caso, el fiscal, en el caso que vimos, el fiscal eligió preguntarle por esos 3 ejes temáticos, porque o sea, yo podría decir simplemente con que los test no sirven para acreditar eso, ¿no? O sea, mi línea de trabajo podría ser esa solamente y hacerle todas preguntas sobre los test. Pero en realidad, el fiscal quiso no solamente eso, sino además, ¿sí?, cuestionar que
la perito no tenía las credenciales necesarias para expedirse sobre ese punto. ¿Por qué? ¿Para poder qué? Para poder abordarlo luego en los alegatos de clausura. ¿Sí? Porque recuerden que todo lo que yo no produje en el juicio, ¿sí? No lo puedo, luego no lo puedo valorar en clausura, ¿sí? Bien, esto, digamos, en términos generales, ustedes tienen que saber que no todos los contras se van a presentar de la misma manera, pero digamos, hay algo medular, y es que el contra siempre está relacionado a la teoría del caso. O la mía, si es para confirmar hipótesis de trabajo, o para confutar, contradecir la hipótesis de trabajo de la contraria, ¿sí? Entonces vemos cómo la teoría del caso va relacionada con todas las técnicas de litigación, ¿sí? Bien, bueno, esto en líneas generales, como para que ustedes tengan un pantallazo general de contra. Bien, yo lo que les propongo es lo siguiente. La clase que viene, mi idea sería seguir con contraexamen y apuntar a testigos comunes y luego volver sobre peritos y testigos expertos. Y esto es como un pantallazo general. Yo lo que les propongo es trabajar con el caso de José Balcarce, ¿sí? Y hacerle el contra a uno de los testigos, ¿sí? Hasta ahora el que venimos trabajando es el del heladero, el que trabajaba en el mostrador, este Guido, ¿sí? Entonces, ahí sepamos que ese testigo es testigo de la defensa, con lo cual la defensa se supone ya le hizo un examen directo, ¿sí? Entonces, quien le va a tener que hacer el contra es quien integre el grupo de la fiscalía. Acá lo que me interesa es que nosotros seamos, si se quiere, todos fiscales, ¿sí? Y pensemos en cómo ustedes abordarían el contra de ese testigo, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces, yo lo que les propongo es trabajar con el testimonio del heladero, de Guido, de José Balcarce, que lo tienen en el grupo, hacerle el contra, y esto cada uno lo va a preparar como ustedes consideren. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Preguntas sugestivas. No tienen que perder control del testigo. Son ustedes los que pueden elegir qué ejes temáticos van a trabajar, qué líneas de contra. Y la idea sería poder hacer una práctica en torno a eso, ¿sí? Y luego nosotros vamos a ver algún aspecto teórico de los testigos comunes, ¿sí? Que por ahí no lo vimos ahora, pero que ustedes saben que cuando nosotros trabajemos en contraexamen de testigos comunes, yo no justamente lo que voy a trabajar es sobre las condiciones de acreditación del testigo. Si voy a tratar de desacreditar, tal vez, no sé, si tuvo un mal comportamiento antes, bueno, eso lo van a ver, no me quiero adelantar, lo van a ver ustedes en el caso, ¿sí? Pero si yo, como, por ejemplo, considero que dentro de la línea de acreditación hay algo que yo necesito que sacar, evidenciarlo, quiero decir, bueno, una gran línea de trabajo va a tener que ir a apuntar en ese sentido. Eso por un lado, en relación a acreditación del testigo. Otra línea de trabajo tendría que ir orientada a todo lo que no sabe del hecho, ¿sí? O todo lo que no vio, ¿sí? Esto estructúrenlo ustedes como quieran. Que esto, si vuelvo al video que pasé recién, fíjense que yo se los mencioné hoy como una posible línea de trabajo, es que en el video, por ejemplo, el fiscal, en el video que vimos recién, le dice: usted no es médica, o usted es médica, no, usted es bioquímica, no, usted es farmacológica, no, usted... Eso es una línea de trabajo posible, ¿sí? Si a ustedes les sirve, pueden transportarlo al caso. Vemos cómo sale, ¿sí? Pueden hacer contras. La idea es no preguntar de más. La idea es que no se repita el examen directo. Si bien no vamos a hacer el examen directo, porque ya lo hemos hecho en 2 clases anteriores, la idea es que ustedes pregunten en el contraexamen aspectos que ustedes consideren que van a servir para o acreditar su teoría del caso o para desacreditar el testimonio de quien está hablando. Ustedes recuerden que en este caso, para los que no vieron nunca a José Balcarce, era el caso de un homicidio, de una tentativa de homicidio, esa es la teoría del caso de la fiscalía, y de la defensa lo que estaban manejando, más o menos, creo que estaban todos en la misma sintonía, era una suerte de legítima defensa. ¿Está? Entonces, teoría del caso de la defensa es esa, legítima defensa, ¿sí? Entonces, se supone que la línea de trabajo del contra tiene que ir orientada a acreditar su teoría del caso, ¿sí? Legítima defensa, o desacreditar las proposiciones fácticas de quién, de la fiscalía.
Entonces, tienen que sí o sí leer el ¿El testimonio. testigo no es de la defensa? ¿El heladero? Me parece que es de la defensa. La Sí, fiscalía, tenés razón, al perdón. revés. Gracias, Emma. Tenemos que acreditar que existió eso. ¿Cómo es esto? Sí, No existe una sí, legítima defensa. exactamente. Ahí está. Y ya me confundí entre tanto. Gracias, Emma. Bien, heladero. Es testigo de la defensa. Muy bien. Es testigo de la defensa. Entonces, se supone que el examen directo de la defensa ya pasó. Entonces, por eso, ahora somos todos fiscales y todos le vamos a hacer el contra, ¿sí? Tratando de acreditar que no existió una legítima defensa, sino que hubo o un homicidio o bien que, digamos, ese testigo no vio todas las cosas que dijo haber visto. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Si no, repito, ¿sí? Lean el Sí, sí. caso. ¿Sí, Zulema? Bien. Lean el caso, está ahí. Creo que también les pasé el libro de los chilenos de Baiteman y Duche sobre contraexamen. Eh, a ver, el manual trata todos los ejes temáticos. Fíjense que hay una capítulo que habla de contraexamen. Yo además les paso el video que vimos hoy, más el PowerPoint. ¿Sí? Y la idea es algo tranqui, o sea, no ven, no quiero que yo venir la clase que viene y diga, bueno, ¿quién quiere participar? Y después todo silencio, y quede yo y otra vez no, por favor les pido, anímense, aprovechen esto antes del juicio, y bueno, vemos, y además está bueno porque vemos cómo cada compañero abordaría ese contra, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, siendo casi las 6 de la tarde, entonces, dejamos acá. Espero que, bueno, estos temas les hayan parecido o les haya generado inquietudes. Eh, Falta definir el tema de los integrantes de los equipos. Por favor, definan en breve, por lo menos para la clase que viene. Yo ya anoté quiénes están, pero faltaban todavía algunos, si expedirse. Así ya los que ya son fiscales y ya saben eso, para dentro de 2 clases ya más o menos van mandando la imputación y la defensa puede trabajar su caso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, chicos, por estar. Gracias, Vero. Buen fin de. Por Buen Zoom, fin de. No, profe, gracias. Muchas Sí, sí. gracias, chao. Chao, hasta si el luego. juicio, si el juicio va a